Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ese. Varios programas le hemos dedicado al narcotráfico. Ahora, claro, la contracara son las adicciones. El crecimiento del narcotráfico ha traído aparejado un crecimiento en las adicciones. Vos, Alicia Romero, buenas tardes, bienvenida. ¿Lo has notado en los barrios? Sí, la gran oferta que hay también es mucho en los barrios. Y aparte también la falta de oportunidades que tienen los pibes. Entonces se convierten en soldaditos de los tranza, reclutados por los tranzas y también por la policía, ¿no? Doctor Hugo Marietán, bienvenido, buenas tardes. La misma pregunta, si el crecimiento del narcotráfico ha traído un aumento en las adicciones. Por supuesto que sí. Como hay más accesibilidad a la materia prima que se consume, entonces desde luego que y aparte hay mucha permisividad para los narcotraficantes que pueden distribuir alegremente la droga. En consecuencia, por supuesto que hay un aumento del vicio hacia la droga. Y Carlos Damín, bienvenido, buenas tardes. En el hospital, ¿no? Porque vos trabajás en el Hospital Fernández. ¿Notás este crecimiento de las adicciones? Nosotros hemos tenido desde los últimos 10 años un crecimiento permanente en algunos pacientes en lo que es la intoxicación por guardia, claramente. En el consultorio está estabilizado. Bueno, vamos a avanzar sobre el tema. OINC, un enemigo social para la salud. Mientras el narcotráfico gana las calles e irrumpe en la agenda pública, la otra cara de la moneda son los terribles efectos de las adicciones, especialmente a las peores drogas, como el paco, y en los barrios más humildes, donde los recursos para tratar adicciones no abundan. Y mientras tanto, Uruguay dio un batacazo internacional al legalizar la marihuana. Hoy analizaremos la actualidad de este flagelo en nuestro país y cuáles son los caminos para solucionarlo. ¿Quiénes son nuestros invitados hoy? Una de ellas es Alicia Romero, miembro fundadora de la Asociación Civil Madres contra el Paco y por la Vida. Su hermano era adicto a la cocaína y afirma es necesario que haya información sobre las adicciones. Hoy no hay suficiente en los barrios, por ejemplo, el Estado está ausente respecto de brindar la información necesaria, Alicia. No, hay información. Lo que no llega a los chicos, no llega a las mamás y muchas veces uno lo tiene que acompañar. Nosotros creemos que en la educación es donde se tendría que mechar un poco más de información. Pero creo que todavía nos falta mucho como sociedad de hablar de estas cosas. Creo que hablando por ahí ya contenemos, escuchando el tema. En la familia muchas veces no se habla de estas cosas. Y los chicos saben mucho más de drogas que nosotros los adultos, ¿no? Bueno, después entonces nos contás qué tipo de información llega, ¿no? Respecto de las adicciones a los chicos, de las drogas y el consumo de las mismas. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es el doctor Hugo Marietán, es médico psiquiatra, autor de varios libros sobre psicopatía y psiquiatría. Afirma la adicción arruina, y arruina todo, ¿no? Arruina la vida, doctor. Arruina la identidad porque ataca el centro, ¿no es cierto?, de nuestra forma de ser, que es el cerebro. Todas las drogas, desde la marihuana, que es una de las más peligrosas, sobre todo porque se la tiene como una de las más débiles, hasta, ¿no es cierto?, el paco, que es el destructor directo del cerebro, ¿no? Y después arruina algo que pocas personas tienen en cuenta, arruina el futuro de la persona. Claro. Al no tener una perspectiva clara, porque las drogas entorpecen la conciencia, al no tener una perspectiva clara de qué hacer y qué voy a hacer, entonces los enclavan en un constante presente. Claro, se quedan ahí como paralizados. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Carlos Damín, jefe de toxicología del Hospital Fernández. Es profesor de toxicología de la Universidad de Buenos Aires. Afirma hay un problema mayor con las sustancias legales que con las ilegales. Entonces acá hay que hacer una distinción, ¿no? A mí me parece fundamental esto porque
Fíjese que en el Hospital Fernández el 66% de las consultas que tenemos de guardia por unas sustancias psicoactivas por una sustancia legal. Se nos enferma y mueren muchos más chicos por alcohol y por medicamentos que por cualquier otra sustancia ilegal. No quiero decir claramente con esto que las ilegales no sean muy dañinas, sino simplemente destacar que tenemos un problema mucho más grave todavía con las legales, con lo que me parece que la discusión de ninguna manera debería pasar por legalizar o no legalizar. Me parece que el problema es qué nos está pasando como sociedad que no logramos hacer que nuestros chicos se cuiden. E indudablemente me parece que los adultos tenemos un problema importante en este punto, donde como no valoramos la vida y tenemos una automedicación muy importante y una ingesta de alcohol muy importante, bueno, los chicos van copiando y entonces nos encontramos con que los chicos entonces consumen un montón de sustancias, algunas de ellas con un nivel de aceptación social alarmante, claro, como el alcohol y los psicofármacos, y algunas de ellas que empezaron, que si bien son ilegales, como la marihuana, empezaron a naturalizarse en la vida cotidiana, y otras que pareciera que van camino a ello, como pueden ser algunas más duras, como la cocaína, el paco. Ya lo vamos a desarrollar entonces después del informe. El narcotráfico se convirtió en el protagonista de la agenda política y social en los últimos meses. Sin embargo, el problema de las drogas tiene en las adicciones otro tema que debe ser atendido. El paco está haciendo estragos en muchos jóvenes, especialmente en lugares de pobreza y marginalidad, y las denuncias apuntan a que la cantidad de adictos crece. En este marco, Uruguay llamó la atención del mundo al legalizar la marihuana con determinadas condiciones. Según algunos, esto puede ayudar a controlar no solo el narcotráfico, sino también las adicciones. En el vecino país del Uruguay, el Senado aprobó la ley que permite un mercado regulado de cannabis desde el cultivo hasta su venta, ¿no? Esta norma va a permitir al Estado regular la importación, producción, distribución y venta de cannabis en el país. De acuerdo a esta ley, cualquier adulto va a poder tener hasta 6 plantas de marihuana para autocultivo y podrá comprar hasta 40 gramos de la droga por mes en la farmacia. Las adicciones son problema que necesita atención del Estado y de la sociedad en Argentina. En el caso del paco, ¿hay un camino de ida, pero también un camino de vuelta, si se trata, Alicia? Sí, el tema es que a veces es muy difícil el acceso al tratamiento. Ah, sí. Pero porque no se sabe dónde ir. Muchas veces nosotros vamos acompañando a la mamá que nos viene a pedir ayuda, el pibe que nos viene a pedir ayuda, pero el tema es cómo acompañamos el tratamiento y la vuelta, a la vuelta al barrio, porque lo que nosotros tenemos que darle una oportunidad. Sí. Como decía el doctor, que desde ya. Esto falta oportunidades también para los pibes. El estar en una comunidad terapéutica, porque a veces la fantasía de la mamá es que solamente el pibe que consume paco tiene que estar eternamente internado. Pero en algún momento va a tener que interrelacionarse con otros y volver al barrio, volver a relacionarse con los pibes. Sociabilizarse nuevamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que nosotros nos preocupa, esto, que no haya alguna reinserción, no solamente los pibes que consumen del barrio, sino los que están detenidos. Entonces, cuando salen de estar presos, también vemos esa falta de oportunidades, que ahí hay que darle un rol. Nosotros hemos hecho un trabajo de poner unos chicos a cuidar unos encuestadores que vienen, y lo están haciendo muy bien, aunque ganan muy poco, pero como que tienen otro rol en la sociedad. Se sienten útiles. Exacto. Hugo, vos decías que si no, están permanentemente en el aquí y ahora, pero en el aquí y ahora paralizados, ¿no? Totalmente, porque lo que hace la droga, la marihuana sobre todo, que quita tanto la iniciativa, lo que quema, para hacerlo gráfico, sí, lo que quema la droga en el cerebro, marihuana, cocaína, paco, eso no se recupera, eso queda para siempre. Eso te iba a decir, nunca más. Pero siempre es muy, muy importante iniciar el tratamiento en cualquier etapa, por lo menos para frenarlo y para evitar que siga, ¿no es cierto?, esa destrucción cerebral. Y otra cosa que yo noto en los medios, además de este asunto, es que se está transmitiendo un mensaje, bueno, se ha capturado a tal narcotraficante, a tanta cantidad de drogas, y bueno, está dando vuelta
el tema del narcotráfico, pero no se está puntualizando en la gente el peligro que significa consumir. Es decir, la palabra peligro no está asociado al consumo. Y entonces se está normatizando el tema de la droga. Hay droga, punto. Claro. Y debemos convivir con ella. Este ya dejó de ser un país de tránsito para ser consumista. Y bueno, entonces ahí sigamos. Claro, por eso Pero hicimos no es este esto. programa, porque si Claro. no se centra siempre en el Hay que parar de narcotráfico decir, y el otro. ojo, Claro, es peligrosa la droga. claro. Ese es el mensaje. Y Pero bueno, sí. también como que también se estigmatiza a los chicos, como que los chicos, los jóvenes que consumen todo el tiempo y que están, digamos, hagámonos cargo que acá es un problema de adultos, porque en el boliche bailable, lo primero que hay un policonsumo. El pibe no solamente consume marihuana, consume alcohol, consume pastillas, ketamina, éxtasis. Y mezcla todo. Mezcla todo. ¿Así llega al Ahora, Hospital Fernández sí. también, Carlos? Sí, sí, sin duda, pero coincido un poco con esto que decía Alicia en relación a que es un problema de los adultos. Es un problema de los adultos en el ejemplo, es un problema de los adultos en el cuidado y es un problema de los adultos en que son los que aportan la sustancia. A mí me parece que es importante separar un poco lo que es toda la esfera legal de lo que es la esfera de salud en el problema de la sustancia, porque como usted bien mencionaba recién, hoy el tema de la marihuana en Uruguay pasó a ser un tema de legalidad. Entonces, pareciera que como es legal y le van a vender las farmacias, entonces en realidad pareciera que deja de ser un problema. ¿Qué puede pasar en Uruguay con esta legalización que tiene que ver con la producción y distribución y un registro Mire, yo creo que va a ser una buena experiencia como para poder capitalizarla. Mi opinión, y muy personal, esto es que en no mucho tiempo más vamos a tener muchos países que han legalizado varias sustancias. Me da la sensación que esto empezó siendo algo así como fue en su momento el alcohol. Recordarás cuando estaba el alcohol prohibido, cuando la famosa ley seca, lo que pasó después. Entonces, pero me parece que eso va por el andarivel de lo legal. Y los que nos dedicamos a la salud nos tienen que preocupar qué pasa con la salud, porque a mí la verdad es que cuando llega un chico que consumió una sustancia legal o ilegal, no me preocupa, lo que me preocupa es su salud y trato de identificar cuál fue la sustancia que consumió para hacer un tratamiento adecuado. ¿Y se puede identificar? Sí, hay Más medios allá para del propio testimonio. identificarlos. Muchas veces el mismo paciente viene y dice que fue lo que consumió o hay screenings para algunos poder llegan en estado de determinarlo. coma, ¿no? Claro, en ese ¿Cuántos caso. llegan en estado de coma? Y es muy frecuente. Nosotros en el año 2012 tuvimos 2.202 pacientes que consultaron por una intoxicación por una sustancia de abuso. ¿De qué edades Por una aproximadamente? sustancia. El grupo, la mediana, es decir, el grupo mayoritario lo tuvimos entre los 16 y los 20 años y fueron 352 pibes los que atendimos. Ahora, por ello disiento un poco con el colega en el punto de que yo no creo que las situaciones son irreversibles. Es decir, una sustancia produce afectación, claramente. El Paco daña mucho el cerebro, pero si uno logra en algún momento parar ese consumo y se logra hacer un tratamiento adecuado con una estimulación adecuada, gran parte de la función neurocognitiva puede recuperarse. ¿Solamente Es con decir, el Paco y en qué momento? No, digo con el Paco porque el Paco es el peor de todas las... ¿Es el peor? El peor de las sustancias es la que produce mayor daño neurológico, sin duda. ¿Sí? Es que le están poniendo basura, casi todos los elementos de corte, y he hecho un estudio que se hizo hace un par de años en farmacia, en la Facultad de Farmacia, es cocaína al 2%. Entonces quiere decir que el 98% es basura. Son otras sustancias agregadas y eso también produce claramente mucho daño. Pero insisto en que nosotros lo que tenemos como sociedad que encontrar cuáles son los motivos que nos están llevando a tener un consumo tan alto. Y me parece que tenemos que encontrarle la vuelta para ver de qué manera hacer que nuestros chicos no quieran consumir, porque no es una enfermedad infectocontagiosa esto, es decir, no es que porque unos chicos consumen, los otros van a empezar a consumir, no. Es decir, está bien claro y está bien demostrado que se precisa para que haya un enfermo una sustancia, y las hay, lamentablemente hay muchas hoy. Se precisa un entorno que facilite ese consumo y se precisa una persona que tenga capacidad de enfermarse. Pero esto con cualquier sustancia. Usted debe haber visto que por ahí hay gente que fuma y hay gente que no fuma. Y el que no fuma porque no tuvo acceso al cigarrillo. No fuma porque no quiso o porque no pudo enfermarse. Mucha gente probó
y no se enganchó a fumar. Y mire que O sea que la hay una nicotina... propensión también, después te lo voy a Hay algo preguntar genético, hay algo hay que tener mucha psicológico. personalidad para decir que no, qué sé yo, cuando nosotros en nuestra época los cigarrillos, ¿no? Que uno le dice ahora, fíjate con su cigarrillo. Me dijo, ¿querés fumar? Yo dije que no, yo no probé nunca un cigarrillo, pero claro, si te remontas a los 15 años para decir que no y no fumar como al resto, tenés que plantarte, digamos. Y darse determinadas condiciones. Quedás fuera, claro. Quedás fuera también del entorno. Claro. El pibe yo no quedé fuera de nada, digo, Claro. pero hay que tener esa personalidad para decir, no quedó fuera de nada. Hablando de la responsabilidad de los adultos, tenemos este video, es testimonial, ¿eh? Un chico que dice que a los 13 años probó droga. ¿Y quién se la proveyó? Su madre. ¿Y hace cuánto fumaba? Es una banda. ¿Qué edad tenés? Empecé a fumar porro, fumé a los 13 y lo probé con mi mamá. Mi mamá no es adicta, mi mamá tiene una mentalidad abierta. No es que me lo ofreció ni me envició, no tiene las ganas, no tiene la intención de enviciarme ni a palos, sino de ponerme pillo de que no sea un gil que no sabe lo que es un porro. Y es más, hasta me dijo, porque sabía que yo fumaba tabacos, me dijo, esto es un porro, te hace menos daño que el tabaco, es menos adictivo y causa más, o sea, es más agradable a los sentidos. Y Hugo, ¿cómo se hace? Porque en este caso también estamos hablando de valores, ¿no? Y de valores sociales. Es la propia madre la que induce al hijo y además, de alguna manera, diría que hasta parece que lo obligara a consumir. Es el discurso de él. Ajá. A mí me parece que tal vez la madre facilitó con su dejar hacer, ¿no es cierto?, la predisposición del chico a drogarse, ¿no? Porque acá intervienen varios factores, no solamente son los adultos, sino también el chico tiene que tener, ¿no es cierto?, también cierta forma de posibilidad de drogarse, ¿no? ¿Hay una predisposición al consumo netamente, o a la adicción? Porque quiero que me diferencies entre el consumo y el que se vuelve bien cualquiera adicto. puede probar, ¿no es cierto?, pero no cualquiera es adicto. Eso está desde el cigarrillo, el alcohol, hasta el mate, vamos a decir, ¿no? Como para decir cualquier cosa, no todos se pegan, ¿no es cierto?, a una droga, no todos son adictos. Pero por eso también digo que esto es un problema de la comunidad, tanto de los adultos, de toda la gama, digamos, de autoridades, la parte también moral, que también está bastante deteriorada, pero también de los chicos. Los chicos también tienen su poquito de responsabilidad en la medida, ¿no es cierto?, que pueden ejercerlo, ¿no? Y hay una propensión, y hay una falta de educación espantosa, ¿no? Eso también. Claro, lo que decías vos de información también. Sí. ¿A qué información se recibe en el barrio? Hablas del barrio específicamente, ¿y cuál no, que debiese recibir? Bueno, el acceso a la salud, el acceso, nosotros venimos pidiendo, y desde hace mucho tiempo, que los chicos sean atendidos en los hospitales, en la sala. Muchas veces los chicos van en situación de estar violentos, mal hablados, sucios, y muchos profesionales por ahí no los atienden. Nosotros creemos que darle el acceso a la salud, hablar de salud, mirarlo, porque a veces los pibes no son mirados. Y lo hablo como mamá, que muchas veces estamos perdiendo ese vínculo con nuestro hijo por un montón de cosas que no son importantes, porque lo material no es tan importante como preguntarle qué le pasó. Ahora vemos a un chico, para los profesionales, dice, ¿qué consumís? Porque se dan cuenta enseguida que consumió algo. Pero preguntarle a nuestro hijo, ¿qué le pasa? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasó en el día? Ocuparnos, preocuparnos, pero no para retarlos, porque también hay también un tema de que los hijos, nosotros queremos que sean como nosotros queremos. También les pasan cosas, les pasa esto. Mirarlos a los ojos. Mirarlos, abrazarlos, y pensar que lo importante es invisible a los ojos, como decía. Sí, y cuando ya están metidos en esa situación... Y hay que tener mucho más paciencia, mucha más paciencia. ¿Por qué? Porque también hay una fantasía de las mamás que se nos acercan y de los pibes que solamente la internación o solamente el tratamiento va a poder sacarlo de esto. La tanta
profesionalidad de algunos tratamientos y muchas veces tiene que ver con eso y tiene que ver con otras cosas, que la oportunidad y también darles la salida, claro, la esperanza de vida que tiene que tener. El otro día yo lo escuchaba discúlpame Alicia, lo escuchaba al ministro de Educación y él decía algo que me parece que era importante en relación a que los chicos copian siempre lo que los padres hacen, no lo que los padres dicen. Es frecuente que por ahí los papás dicen qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y uno por ahí ve que un papá le dice al chico cuando va a salir, no tomes mucho, y se lo dice con una cerveza en la mano. Digamos que hay que tener autoridad también para lo que se dice y tener en cuenta que así como nosotros tarde o temprano nos vamos pareciendo a nuestros padres, a los chicos nuestros les va a pasar lo mismo. Entonces, si nosotros no nos cuidamos nosotros en casa, no bebemos con moderación, no tomamos medicamentos con mucha moderación, es difícil que los chicos no crean que pueden con una sustancia solucionar su vida. Hoy los argentinos tenemos esta idea de que todo lo podemos solucionar con un comprimido. Fíjese que en nuestro país los pacientes no están más tristes, están medio depre. Y los depre es de una enfermedad psiquiátrica, que es la depresión, que requiere medicación. Las tristezas no se medican, ¿no? Hay que tenerles paciencia. El tema también es que otro factor que hay que tener muy en cuenta es que los chicos, y cada vez a más temprana edad, toman como parámetro no la casa, ¿no? Que eso ya viene de la infancia, sino también los valores que adquieren como grupo, claro, como grupo de adolescentes, incluso de púberes. Porque busca la identificación. Ya los ¿no? chiquitos con el tema de las redes sociales y todas esas cosas, como que van formando una personalidad de grupo. Y muchas veces ahí está el factor, ¿no es cierto? Si ese grupo tiende a drogarse, a veces algunos de ellos, no todos, porque si no tenés predisposición no te vas a drogar, algunos de ellos van a probar la droga y van a entrar en ese camino también. O sea que, insisto, el tema de la educación acá es fundamental. Y tomar a la droga como un elemento peligroso, claro, no como un elemento, bueno, es una etapa de tu vida, pasa y se acabó. Claro. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, lo tomamos como país vecino porque ha sido revolucionario, el primer país en el mundo que lo hizo, ¿no? De legalización de producción y distribución y también de un registro, ¿no es cierto?, contabilizado a tal propósito. ¿Eso puede coadyuvar a un menor consumo o no? Me parece que no va a incidir, en mi opinión, no va a incidir demasiado en el consumo. Me parece que claramente vamos a dejar de perder vidas en este punto, del punto de vista del narcotráfico. La cantidad de vidas que se pierde, eso también los médicos tenemos que ocuparnos porque es salud. La cantidad de vidas que se... Miren, hace no demasiado tiempo yo tuve una reunión de la OEA en la Comisión de Drogas y los mexicanos tienen una cantidad de muertos por el narcotráfico que no tiene que ver con el consumo, porque por ahí hay gente que no consume, pero que termina muerto por el narcotráfico. Entonces me parece que Uruguay lo que están tratando de hacer es evitar esto. Los que consumen se van a ver beneficiados por ahí en el concepto uruguayo porque le van a obtener la sustancia en una farmacia con una trazabilidad, es decir, un control de parte del Estado, pero me parece que no va a influir demasiado en la cantidad de usuarios. Sí. Me parece que va a disminuir la muerte por lo otro, ¿no? ¿Los chicos están sabiendo que consumen? No lo saben. No. Muchas veces son de amigos y esto también pasa con nosotros. La marihuana se adultera mucho, claro, y con estiércol, por ejemplo, entre otras cosas, y ¿no? Entonces... y el chico de clase media o clase alta que quiere consumir marihuana en este momento tiene que pasar por un narcotraficante que la trajo de no sé dónde y por ahí tiene que ir a una villa también con la pérdida de su vida. Que otro que está más limado le quiera robar para conseguir esa sustancia. Claro. Digo, también tenemos que ver... ¿Pero ayuda eso que se hizo en Uruguay? Yo no sé si ayuda, lo tenemos que ver en el proceso, pero por lo menos se sabe que está consumiendo marihuana de determinada calidad. Ahora, los pibes, ¿saben de qué calidad están consumiendo? El Paco, ¿saben los chicos de qué están consumiendo? Lo mismo la cocaína. Los que vimos en el video me parece que consumen en los últimos tiempos se ha encontrado cantidad de cocaína, cocinas y casi toda la mayoría tenía un montón de elementos de corte. Acá nadie, todo lo que sea ilegal, lo adulteran para ganar más dinero. Claramente. Hugo, ¿a vos qué te parece? Y es una situación compleja, porque por un lado es darle ok, ¿no es cierto?, a una droga, es decir, se puede consumir.
Por otro lado, que sea más destilada o menos destilada, si lo hacemos la paradoja con el alcohol, ¿no es cierto? Incide en la salud del fumador. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Tendríamos que ser un poquito más pacientes y ver qué pasa con la experiencia de Uruguay, para ver si en el contexto de quitar a la mafia, digamos, de los narcotraficantes, Sí. el botín. A ver qué pasa, si el Estado se hace cargo de eso. Les agradecemos muchísimo por su presencia. Además, justamente queríamos tratar esa otra cara que ustedes planteaban. Siempre se habla del narcotráfico, no del adicto. No, y No tengo quería más decir tiempo, algo, que Jessica. empecemos a cuidar a nuestros pibes. Sí, Nuestros obvio. pibes son el presente y el futuro, que en eso nos tenemos que concentrar. Su salud mental y también su salud. Desde ya. Gracias. Ya volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30 en Metro como siempre. Muchas gracias. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Prepárate para disfrutar. 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, cuatriciclos y todoterreno, 7 helicópteros policiales y sanitarios, 10 hospitales móviles, 90 radares y 2.100 guardavidas están preparados para cuidarte. Buenos Aires, activa como nunca.